va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. ¿A quién le creemos en la actualidad? ¿Quiénes son los que nos representan? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son los términos? Se destruyó y sirvió para realizar la operación política y de prensa más importante del gobierno. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. ¿A quién le creemos en la actualidad? ¿Quiénes son los que nos representan? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son los términos? ¿De qué ideología están hechos los mensajes de aquellos que se cruzan en la esfera pública y en la esfera política y que de alguna forma nos representa? ¿A quién le regalamos nuestra confianza? En gran medida, ¿de qué está hecho ese mundo que habitamos permanentemente y que va a tener, sin ninguna duda, una gravitación muy fuerte en la construcción de un futuro, que como yo le digo, ese futuro es colectivo, es una construcción de todos nosotros? Entonces, ¿qué tan importante es esa discusión que estamos dando en este momento, inédito, singular, este momento donde están abiertas todas las posibilidades, pero claramente también donde existe un peligro, que es que se vayan cerrando una tras otra? Y que mucho de todo eso, de esa disputa que está permanentemente dando vuelta, bueno, se haga casi, uno podría decir, en la plena oscuridad. Que no sea transparente a nuestra mirada, que no participemos de esa discusión. Alguien que trabajó sobre estos temas muy complejos, temas que nos tocan en lo profundo porque tienen que ver con nuestra historia y en este caso con la historia de esta persona que vamos a contar, fue Heinrich Böll. Heinrich Böll fue un novelista alemán, Premio Nobel de Literatura del año 1972, que escribió una novela fantástica, muy cortita, que le invito a que la lea y que se llama Opiniones de un payaso. En esa novela, Heinrich Böll va a mostrarnos la complejidad de una sociedad que estaba prácticamente saliendo de esa Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de la sociedad alemana y de lo que se llamó el milagro alemán, que fue reconstruir una sociedad de la base prácticamente, pero que al mismo tiempo fue reconocer quiénes habían sido cómplices, quiénes habían mirado para el costado, qué papel había jugado en gran medida la dirigencia alemana en aquel momento, quiénes habían hecho de soporte, quiénes habían dado el aguante a esos partidos políticos que terminaron degenerando y que después fueron mucho más adelante parte de esa bestialidad que fue el nazismo. Pero estoy hablando de tiempos posteriores, estoy hablando de la reconstrucción, del Plan Marshall. Usted ya seguramente se recuerda esa parte de la historia, es la década del 50, y Heinrich Böll va a trazar un diagnóstico realmente impecable, impactante, crítico de esa sociedad alemana que se golpeaba el pecho, que decía reconocer sus errores, algunos de la dirigencia política que decían que estaban al servicio de la reconstrucción, pero que a todas luces, bajo todas las miradas, uno podría pensar que Heinrich Böll, bueno, les marcaba allí cierta cuestión muy relacionada con lo que tenemos hoy en la Argentina. Mire, no se lo quiero adelantar. En Opiniones de un payaso, el argumento es sumamente sencillo. Es una persona que se llama Hans, es un chico de 25, 27, 30 años, vaya a saber uno qué edad tiene ese personaje, y que nos cuenta que tiene muchísimos problemas. A lo largo de una tarde de su vida, donde llega a su departamento cansado porque viene de un viaje, por supuesto ese viaje fue por el interior de las provincias alemanas, no le fue muy bien, es un artista, pero al mismo tiempo es un payaso declarado, es alguien que domina el arte de ser payaso y que al mismo tiempo tiene, yo le decía, una problemática totalmente transversal. Por un lado está totalmente peleado con su familia, con su papá, con su hermano. Al mismo tiempo ha perdido a su novia se fue con otro.
y está a punto de casarse y nos cuenta en esa historia precisamente ese detalle. La va a recorrer a lo largo de todas las páginas esa problemática sentimental. Él piensa que en gran medida su novia lo deja, Mari, la conoció en el colegio, y lo deja porque él no es un buen ciudadano, no es un buen republicano, no es un buen católico al mismo tiempo, y entonces Mari se supone que elige a otra persona, y hacia allí va dirigida su mirada. Pero al mismo tiempo podríamos decir que, más allá de que uno diga que es un payaso, no es un payaso convencional. No es alguien que uno podría pensar que está 100% enfocado en eso. Le ha tocado ser payaso. Y parte de su voz permanentemente es el relato de esa vivencia. ¿Por qué le digo que no es un payaso convencional? Porque es alguien perspicaz, porque es alguien que tiene ideales, es un idealista. Y al mismo tiempo es bastante simpático, por cierto, es muy lindo de leer y está contado en primera persona. Es un gran monólogo al que asistimos, que se llama Opiniones de un payaso. Son miradas críticas, son miradas subjetivas. Una y otra vez habrá un raconto de algunos capítulos de su vida, de su relación con las familias, de por qué se pelea. Y cada tanto agarrará el teléfono de línea en aquel momento, y va a hacer una llamada, y esa conversación nos va a dejar mucho, nos va a mostrar mucho de lo que lo rodea a nuestro payaso Hans. Es alguien que al mismo tiempo va a plantear una mirada sumamente crítica y donde no es casualidad, sino yo le diría más bien causalidad, que estemos hablando de alguien que vive prácticamente en el margen de la sociedad alemana. Él, yo le decía, va a marcar con el dedo a cada uno de los integrantes de esa sociedad burguesa, de esa sociedad de la dirigencia política, de lo que son los referentes sociales. Y acá va a marcar también el papel de la Iglesia. ¿Qué ha hecho la Iglesia en la década del 40, en la década del 50, cómo se ha comportado? Mire, para mí hay varios elementos que están en esta historia. De vuelta le digo, una historia que es una voz permanente, que entra muy despacito al principio, que aprendemos a querer, que nos rodea, que nos va envolviendo con esa historia, con ese raconto de su vida. Es un payaso que sufre las miserias económicas, le va muy mal, no tiene prácticamente dinero, es una de sus principales preocupaciones, el dinero. Y está claro que en esa sociedad que se está reconstruyendo, donde ocurre el milagro alemán, hay muchos a los cuales les está yendo muy bien. Pero entonces este payaso se pregunta qué ha sido de la vida moral de estas personas, qué ha sido de la vida ética. Y precisamente hay 2 o 3 elementos que me parecen centrales y que están planteados en estas opiniones de un payaso. El primero de ellos es la hipocresía. Porque este payaso lo que va a hacer es va a desnudar una y otra vez, cada vez que nos hable de su padre, de su hermano, de su exnovia, de aquel sacerdote que le brindaba consejos, de aquel político que conocía, a su escala, en su dimensión, en su pequeño mundo doméstico, pero de todas maneras lo que va a consignar es esa hipocresía, y nos lo va a hacer muy difícil, porque no nos va a decir directamente, ese es un hipócrita, sino que nos va a mostrar qué es lo que se dice, qué es lo que se vende, entre comillas, a la sociedad, cuál es la retórica de todos ellos puestas al servicio de esa esfera pública y cuál es la realidad, cuál es el trato, si alguien le da una mano o no, si alguien se preocupa por él, si alguien le pregunta cómo está siquiera, si ha tenido algún tipo de reflejo social para con todos aquellos que la están pasando mal en esa Alemania que mira para otro lado, que no mira hacia atrás, que no quiere verse cuál ha sido el papel que ha tenido, sobre todo la dirigencia alemana. Y creo yo que en gran medida lo que estamos viviendo en la Argentina se le parece mucho, que hay mucho dirigente político, que hay un sector de nuestra sociedad que yo no le diría que ha sido cómplice, porque ¿quién es uno para acusar? Pero que sí ha tenido una gravitación muy fuerte, que sí ha apoyado a quienes han tomado decisiones regresivas para la sociedad de Argentina, que nos han dejado en esta situación que estamos hoy, en términos económicos y en términos sociales. Y qué fácil es mirar hacia adelante y señalar con el dedo a quienes vemos hoy que tienen responsabilidad y que lamentablemente no pueden solucionar todos los problemas, que tienen muchísimas complicaciones y que está clarísimo que no van a poder hacerlo en un futuro cercano tampoco. Entonces, ¿pero quiénes son ellos para señalarlos? ¿Quiénes son? ¿No han sido parte de esa dirigencia que nos ha traído hasta aquí?
¿No han sido también aquellos que han dicho una cosa y que después terminan haciendo otra? ¿No lo están haciendo de nuevo, le pregunto en esta noche? ¿No están haciendo exactamente lo mismo que han hecho antes? Y yo le diría que sí, mire, le diría que tratando de convocar a las movilizaciones, que tratando de señalar con el dedo al gobierno, que lo que ha hecho es tratar de encauzar el endeudamiento, la crisis social, la pobreza y la indigencia, que en ese ejercicio permanente hay una dirigencia política, hay también al mismo tiempo un sector de la sociedad muy poderoso, hay grupos concentrados de poder y todos ellos han acompañado a aquellos que tomaron decisiones en contra de la sociedad argentina y siguen acompañando en este momento, levantan el dedo y en todo caso nos señalan hacia adelante y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Y el segundo de los elementos para terminar que quiero marcarle en esta noche es que no es en gran medida casualidad que quien nos hable en este libro sea un payaso. Un payaso es alguien que no tiene voz, un payaso es alguien que no tiene cara, un payaso es alguien que no tiene nombre, es alguien que está en la frontera misma, en el extremo, y que se da vuelta y de pronto mira a su alrededor. Es alguien que no es reconocido, es alguien en quien nadie repara. Es alguien que lo que está buscando es que se reconozca su lugar en la sociedad. Este payaso me hace a mí que le pregunte a usted en esta noche si no hay muchos payasos en nuestra sociedad. Y si lamentablemente hay pocas personas que reparen en ellos. Y le digo más, si en gran medida no son ellos los perjudicados cada vez que hay quienes convocan estas movilizaciones, quienes utilizan el odio o la violencia como una herramienta, quienes promueven golpes de Estado en esta Argentina que ha sufrido mucho, tanto como ha sufrido en gran medida esa Europa de mediados del siglo pasado y lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Por último y para terminar, este payaso sabe qué es un llamado a la conciencia, es ese espejo en el cual nadie quiere verse y sobre todo quienes no quieren verse son aquellos que han tomado decisiones erróneas y que nos han llevado a la situación en la que estamos hoy. Ese payaso incomoda, ese payaso no le gusta a nadie, pero ese payaso somos todos y permanentemente nuestra obligación es decirle a aquellos que tienen que tomar decisiones, pero que también participan como oposición, como oficialismo, que hay cosas que hay que resolver en la Argentina, que hay un impuesto a la riqueza que discutir, que hay una renta universal que también hay que discutir y que en todo caso todo eso tiene que pasar aquí y ahora. En esta Argentina donde hay mayor desigualdad, donde hay menor inclusión, donde hay más pobreza e indigencia, señoras y señores, hay que devolverle la voz a aquellos que nunca la han tenido. Bueno, ¿cuántos temas para hablar en esta noche? Estamos en comunicación ya con la diputada Cecilia Moró. Moró, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarla. ¿Cómo andás, Julián? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos tuteamos entonces, una cuestión de edad exclusivamente nos hace sentir más cómodos, creo, a los dos. Bueno, ¿qué lectura uno puede hacer de lo que ha pasado en el día de hoy? Hemos tenido una nueva movilización, en este caso, creo yo, con menor participación que la que habíamos tenido el 17A, pero que nos permite hacer lecturas, ¿no?, de lo que está pasando en términos sociales en nuestro país. Bueno, la verdad es que, digo, más allá de si hubo más gente o menos gente en la movilización de hoy, que claramente fue menos tumultuosa que otras, Sí. me da la sensación que hay otras formas de manifestarse en el marco de la pandemia que permiten que nos cuidemos, que podamos cuidar a nosotros, y sobre todo a quienes la están pasando peor, ¿no? Uh-huh. Quienes hoy la están pasando peor son sin duda los trabajadores esenciales, y no solo los médicos, sino los trabajadores de limpieza, las enfermeras, que no solo están cansados, sino también están enfermos. La verdad que es una irresponsabilidad en el día que tuvimos 10.000 casos en el área metropolitana de Buenos Aires, que haya dirigentes políticos que estén fogoneando y fomentando este tipo de movilizaciones, ¿no? Uh-huh. Yo tengo la tranquilidad que la sociedad en general está respondiendo a las medidas tomadas por los distintos gobernadores, los distintos intendentes, por el presidente de la Nación. Me da la sensación que hoy además hubo una cosa que
por ahí no se notó, pero que Sí. fue muy importante, que es que la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, llamó al doctor Santilli para pedirle que sacara las vallas del Congreso. Bueno, vamos a explicar eso, Nos, Cecilia, vamos a bueno, explicarlo. El Congreso tenía un vallado en la hora previa a, digamos, a lo que era la convocatoria, la hora de la convocatoria, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo llamó a Santilli, como vos decís, para que, bueno, para que retiren el vallado. ¿Y cuál era la razón? Bueno, que la gente pudiese manifestarse de una forma totalmente transparente, que no había ninguna necesidad de tener ese vallado allí. sí, además nos hacía acordar a ese Ujú. diciembre donde hubo represión a los jubilados, a compañeros que estaban en las marchas, nos traía una imagen muy fuerte de eso, Sí, ¿no? Pese a que en el marco de la pandemia creemos que es una gran irresponsabilidad claro. de hacer esto. Pero eso habla, me parece que no solo del espíritu que tiene este gobierno, sino también, digamos, de la necesidad que nosotros tenemos de pasar todo esto para poder volver a las plazas a reclamar, a festejar, a encontrarnos. La verdad es que lo que algunos medios de comunicación y algunos comunicadores me parece permanentemente quieren instalar que atrás de esta reforma judicial hay una cosa que en realidad va en contra de la gente, que atrás de esta reforma judicial hay un proyecto que beneficia nada más que a un sector u otro. Lo que nosotros queremos es discutir una reforma judicial con amplitud, con participación de todos los sectores, escuchando incluso opiniones completamente diferentes a la nuestra. Porque si hay algo que en la Argentina necesita ser reformulado, y esto no puede dudar nadie, es la justicia. Ujú. Entonces estamos dando este debate con mucha tranquilidad de conciencia, porque además fue uno de los ejes de campaña de Alberto, lo prometió también el 10 de diciembre cuando vino al Congreso, y lo necesita la sociedad Sí. argentina. Cecilia, ¿por qué dijiste a propósito de lo que fue la movilización del 17A, por qué dijiste que te quedaba una sensación de dolor? Yo leí declaraciones tuyas. Digo, ¿por qué? Porque me parece que no hay, el otro día Máximo lo decía y Sergio también lo planteó, ¿no? No hay esta cosa de ponerse en el lugar del otro, de ejercitar la empatía. La verdad es que nosotros somos jóvenes, muchos no tenemos enfermedades preexistentes, pero no poder ponerse en el lugar del Sí, otro por tener una situación privilegiada es muy complejo. La gente que marchó en general no era gente, vos te das cuenta por los autos, ujú, hasta por los lugares donde se hicieron las marchas, no era gente que trabajaba en plomería o que le faltaba la changa para tenerla diaria. sí, Esa gente hoy con muchísimas dificultades, porque la está pasando muy mal, tiene asistencia del Estado. Esta es gente que se opone a todo, no a todo. Y el problema no es solo la gente, son los dirigentes ujú, políticos que están haciendo ese sí, juego del no a todo. Antes, y la reforma judicial es muy claro, hubo los referentes de Cambiemos con Macri desde un Zoom, desde Saint-Tropez, le dijeron sí, que no a discutir una reforma ujú, judicial sin haber visto el proyecto. La semana que viene nosotros vamos en el Diputados a tratar leyes como por ejemplo la de ver cómo hacemos para paliar el mal momento que está viviendo el turismo. Y Cambiemos no quiere debatir cosas que hace 15 días quería debatir, lo que demuestra que son hipócritas. Hoy el expresidente Macri, que fue el virus interno que tuvimos en estos 4 años, estaba jugando al fútbol en Suiza, mientras en la Argentina teníamos 10.500 contagios. Me parece que es una falta de respeto y de humanidad que a mí me duele, porque digo, hubo y hay un sector importante de que creyeron que era una sí. alternativa. Y Pero yo creo en la política. sí, Cecilia, digo, a propósito de esto que vos estás consignando, digo, hubo un responsable político de muchas de las cosas que permanentemente nosotros estamos informando, del lawfare, del trabajo de espionaje ilegal que se hizo. Digo, hubo un responsable político y uno espera que ese responsable político hoy se avenga a discutir cuestiones que son centrales para nuestra Argentina. La verdad es que a todas luces digo eso, resulta
creo yo, inesperado, ¿no? Sería incluso hasta en gran medida, si eso tuviese lugar, sería hasta una sorpresa, uno podría pensar. Sí, sabes que yo creo que siempre Macri tuvo esa cosa de, viste, el jefe de la mafia, de los clanes Sí, que uno ve en televisión, y por eso no me extraña que espíe a su hermana, no me extraña que espíe a sus propios amigos, o a los que creían que eran sus amigos, como Santilli, Vidal, Rodríguez Larreta. Capaz que en eso se encuentra el por qué María Eugenia Vidal y ujú, Larreta no desdoblaron la elección, ¿no? Pero me parece que más allá de todas sus características personales, que a mi entender son muy cuestionables, lo que él tenía es una responsabilidad con todos los argentinos y con todas las argentinas, con los que lo votaron y los que no. sí, Y realmente, qué sé yo esperaría otra cosa ujú, de un dirigente político, así como me pasó el otro día con Dualde, siento una desilusión enorme, porque digamos que lo haya dicho Dualde, que además fue electo sí. presidente por un consejo parlamentario, me parece que lo hace doblemente La irresponsable, verdad que ¿no? fue impactante la definición de Dualde. Cecilia, te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, un beso. Muchas gracias. Bueno, fue un día realmente con algunas movilizaciones importantes, por supuesto en cantidad, en número de personas que asistió a esas movilizaciones, no se compara con lo del 17A, pero sirve nuevamente una y otra vez para evaluar a aquella dirigencia política que convoca y que a veces esconde la mano. Este es el informe. Es extraordinario que haya tanta gente que esté dispuesta a asumir riesgos. Muchos decían, sé que me puedo contagiar, pero igual voy a defender mis derechos porque no quiero que se roben el futuro. Hoy estamos hablando de 6.600 casos en total en ambas, es decir, en ciudad y en provincia, y 2.200 en el resto del país, en el resto de las provincias. Con lo cual, ya estamos con el coronavirus en toda la Argentina nuevamente. Sí, sí. Bueno, mientras le gritan absolutamente de todo, le insultan, ahora lo que quiere... ¿Está bien? Ezequiel, ¿está bien? Me acaban de pegar de vuelta. Sí, lo estábamos viendo. Me acaban de pegar de vuelta. Bueno, esta es la situación en estos momentos. No se puede así. Bueno, ¿En contra de la reforma? No estoy en contra de la reforma y estoy a favor de la República. Toma mi examen, que esto es corrupto. Toma mi examen de los corruptos que tenés ahí adentro. Que es una escribanía. ¿Eso sabe lo que es? No es un congreso, es una escribanía. Yo estoy muy feliz de que hoy nuestra representación política y social nos interpela y nos dice, como usted dijo, o se ponen a la cabeza o lo pasamos por arriba. Me da la sensación que la derecha ha adoptado esa forma de gestión política, en todo caso, movilizarse por algunas de las acciones que tienen que ver con, o por un lado, con la pandemia y situaciones que ha tomado el gobierno nacional, o en este caso por la reforma judicial, un tema que el presidente anunció en su campaña y que la está llevando a la práctica. Cierto enfrentamiento que hay entre Cristina y Alberto Fernández, que es el trasfondo precisamente de esta reforma judicial y de palabras que dijo ayer Cristina Fernández de Kirchner, señalando esta no es la reforma ideal, no es la que vamos a ir por otra reforma. un poco el tumulto continúa y se tuvo que intervenir la policía de la ciudad, que por suerte ha estado presente aquí. Y también están preparados otros cuerpos de acción en caso de que haya más gente, digamos, que quiera agredir a periodistas o a quien sea. La agresión está siempre mal y por eso hay camiones hidrantes. Bueno, hemos dicho alguna vez que un poco la pandemia es la vida en suspenso, ¿no? Y que en ese suspenso que nos trae la pandemia pasan cosas, hay disputas permanentemente y quizás esto es parte de eso. Vamos a preguntarle a alguien que seguramente puede definirlo mucho mejor que yo, qué es lo que está pensando en este momento, cómo está analizando esta situación tan singular, como es Rita Segato. Rita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ustedes la conocen, es escritora, es antropóloga, es activista femenina, tiene, la verdad, numerosos libros, muchísimos trabajos, y es alguien a quien a mí me gusta mucho consultarla. Ahora sí, Rita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo el problema de que no te estoy viendo, pero bueno, igual. Lo importante es que nosotros te vemos a vos, que es lo relevante esta noche. ¿Cómo estás analizando este momento tan particular de la Argentina?
Sí, en primer lugar, continuando con la conversación que tenían antes, en el momento anterior, yo creo que no hay que sobrevalorar, no hay que superdimensionar el antagonismo de esa gente que está en la calle. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Creo que se les está dando un espacio excesivo, porque no lo veo como tan significativo ese movimiento. Inclusive cuando responden, no tiene sentido lo que dicen. O sea, para alguien que espera que el antagonista político, ¿no? Razone de otra forma y explique lo que está haciendo, no sale ninguna explicación. Salen como pequeñas consignas. Yo tengo sospechas. O sea, ¿qué es lo que sabe esa gente de lo que está haciendo ahí? Muy pocos son los que pueden informar una posición. No hay una posición identificable. Repiten palabras. ¿Eso no te parece sospechoso? A mí me parece sospechoso. Una gente que está solo repitiendo 2, 3 palabritas. ¿Quién los puso ahí? ¿No se puede pensar que están puestos? Es muy raro. Entonces yo creo que no debe ser sobredimensionada ese antagonismo, esa presencia. No es plenamente política. No hay argumentos. No escucho argumentos. Y en términos sociales, ¿cómo nos estás viendo? La Argentina está en una situación realmente muy, muy complicada. Hay un gobierno que busca sostener, creo yo, determinados sectores de nuestra sociedad. Hay un gobierno que también trata de prestarle atención a determinados también sectores productivos para que se genere o para que se conserve el empleo. Pero digo, el resultado, Rita, la verdad es que yo no diría que deja mucho que desear, pero sí que claramente digo, a uno le gustaría que fuese distinto de lo que está haciendo hasta ahora. No, claro, si comparamos con el arco de gobiernos alrededor de nuestro país, o sea, yo creo más que lo que hay que pensar con seriedad es ese arco que nos rodea, ¿no? Externo, al otro lado de la frontera. Por ahí yo veo que es donde tenemos que aplicar un pensamiento, un análisis serio de esa situación geopolítica. Pero al interior no veo como significativa el comportamiento del antagonista político. Quizás una voz un poco solitaria diciendo esto, pero no voy a mentir. O sea, no se puede sobredimensionar. Ahora sí se debe dimensionar de una manera precisa y con un análisis en profundidad lo que nos rodea. Eso sí, tenemos un buen momento en Argentina. Yo no soy una persona de partido político, como saber ya, no soy una persona que participo del Estado, ayudo en las políticas que me parece que son correctas, tengo confianza. Creo que es un buen gobierno, que tiene buenas iniciativas y una buena actitud. Entonces, creo que ahora es un momento muy difícil, ¿no? La pandemia, estuve pensando que es la pandemia más complicada, más única en la historia. Y primero tuve la sensación de que lo era, y después empecé a decir, ¿por qué es única? Si hay pandemia desde Atenas, desde Tucídides, ya hablaba de pandemias en el mundo antiguo. Siempre hubo pandemias donde hay conglomerados de personas, en el mundo comunal, en el mundo indígena. Yo soy antropóloga antes de todo. No, pero en los mundos donde se junta gente, los virus y, en fin, las infecciones proliferan y han proliferado siempre. Pero ¿por qué estás diferente, no? Y realmente lo es. Porque es la primera que sucede cuando el occidente moderno capitalista tiene la pretensión de controlar la naturaleza, controlar la vida, haber cosificado la vida, la naturaleza, los cuerpos, inclusive las inteligencias, con la inteligencia artificial que se aplica a todo, llegando a un fin de la historia. Después de esa propuesta de los años 90, de que con el fin de la Guerra Fría y con un sistema capitalista que se expandió por el mundo, que dejó de ser bipolar, y un sistema liberal que sería la forma democrática última de gestión y de administración de la sociedad, habría terminado la historia ahí. O sea, son muchas pretensiones de omnipotencia
desde los años 90 para acá, yo lo situaría ahí en el momento en que se enuncia esa idea del fin de la historia, y de repente esa omnipotencia va por tierra. Entonces las pandemias que hubo, las grandes infecciones que hubo después de esa propuesta del fin de la historia, del liberalismo forever, son pandemias que fueron acotadas, que fueron focalizadas en o colectivos específicos, ¿no? Por ejemplo, el HIV, el SIDA, o en espacios como el ébola en el África, o sea, en espacios delimitados. Pero esta no, esta se extiende con contagios comunitarios por el mundo entero, toma a gente, y es verdad que ha penalizado mucho más a las poblaciones que viven en situación de hacinamiento y las poblaciones más pobres, pero ataca también a los ricos, también los mata, o sea, es democrática en ese sentido general y contradice la tesis del control, del fin de la historia y del control de la vida, de la cosificación de la naturaleza, de los cuerpos, al punto tal que ya tenemos el control definitivo. La omnipotencia del capitalismo va por tierra con esta pandemia única. Rita, vos sos optimista en tanto lo que estás marcando es, bueno, había un capitalismo que lo cosificaba todo y esto desnudó un poco todo eso, quedó en evidencia que las sociedades, como la Argentina también, digo, son muy desiguales, afecta mucho más esta situación a aquellos que menos tienen y la verdad que también lo que se ve es la importancia de que haya un Estado, ¿no? Porque es el único que después finalmente termina en respuesta de aquellos que la están pasando mal. Digo, a partir de esta situación, ¿te imaginas hacia adelante que... Claro, ahí se nota. Sí, ¿qué te muchas imaginas? cosas han revelado. Es como un gran escáner. Sí. La pandemia es un gran escáner que pasa sobre la realidad y muestra ¿Pero estructuras. ¿Qué nos va a dejar? Y una de las estructuras que muestra, yo creo, inclusive relacionada con la reforma judicial, con todo eso, muestra que el Estado tiene un déficit importante. Que el Estado, con su historia larga, desde su fundación, de nuestras independencias, no ha tornado a la gente responsable. O sea, hay un déficit de la pedagogía de la responsabilidad, podríamos llamarlo así para usar esa palabra que tanto me gusta, que es la palabra de las pedagogías. Sin responsabilidad, o sea, no hay normas de obediencia, no hay reglas que lleguen a destino si la gente no ha sido responsabilizada. Y esa es una obligación pendiente del Estado. A ver si mostrar a la gente la responsabilidad que tiene con respecto a los otros. ¿Vos ¿no? decís que el Estado tiene que mostrarle a quién? ¿A la sociedad que es responsable? Claro, faltan formas de disuasión y no estoy culpando a un Estado particular, estoy culpando a nuestro Estado en su larga historia, que no ha generado una conciencia de responsabilidad en la gente. Cuando una persona está en la calle sin barbijo, no es que no, porque no me voy a contagiar. Lo que está haciendo es contagiando a otros. Claro. Lo que se pone una de las tantas cosas que ese gran escáner que es la pandemia ha traído a la superficie y dejado ver es que la gente no tiene nociones de responsabilidad. Y que esa es una tarea importantísima del Estado. Sí. O sea, la escuela no tiene solamente que dar contenidos, tiene que responsabilizar a sus alumnos, a los niños, adolescentes y también en la universidad. La tarea de responsabilización es central y vemos que hay una enorme carencia de sentido de responsabilidad en la sociedad. Rita, no quiero dejar de preguntarte cuál es el lugar de la mujer en este contexto que vos estás marcando. Digo, ¿cómo la están pasando las mujeres en la Argentina, ¿no? De algunas cuestiones que venimos conversando ya a lo largo del año, pero que ahora, ¿no? Se ha puesto como realmente mucho más difícil, creo yo, para las mujeres. Me interesa más tu opinión, por supuesto.
Y claro, ese escáner del que estoy hablando ha mostrado entre tantas fronteras y tantos déficits también la cuestión de la tensión de género. El género es una relación tensionada, no es nunca en ninguna situación pacífica. No hay una paz de género, siempre es tenso el género, porque siempre la relación de género es de tipo patriarcal, y hay siempre una expropiación de valor, de prestigio, de importancia, de autoridad. Las mujeres somos expropiadas de varias cosas por esa relación de autonomía, ¿no? de dominio. Entonces, en ese espacio, que es el espacio que estamos ocupando casi todo el día, que es el del espacio doméstico, ¿no? No es el espacio de los hombres. Se dice en feminismo, sí, pero los hombres tienen que estar en las últimas 7 décadas hemos empezado a exigir que el hombre se haga presente en ese espacio doméstico, pero venimos de una larguísima historia, ese espacio es nuestro reino. Entonces, esa presencia obligatoria del hombre, no poder hacerse a la calle, en la casa afuera, que es un mundo donde él también descarga sus tensiones, broncas, esa frustración es violentogénica. Yo creo, hay que estudiarlo, pero por lo poco que sabemos, porque no hemos todavía escuchado las voces, se ha desencadenado la violencia en este periodo en que la violencia de género aumentó tanto, también el peso de las tareas en la casa sobre las mujeres, los niños adentro todo el tiempo, supervisando las tareas en la escuela, el aprendizaje, es muy pesado para algunos hogares más que otros, pero además la frustración masculina debe ser grande y eso debe desatar. El hombre no consigue gestionar, negociar la frustración, no sabe vivir en situación de frustración. Nosotras sí. Entre muchas ventajas que tenemos, que sabemos eso también. Negociar la frustración y corrernos, esquivarla, salir por el costado, evadir la frustración. En los hombres eso no hay esa destreza. Rita, la verdad te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros, nos da siempre lecturas sumamente originales y al mismo tiempo vitales, ¿no? Esenciales que nos faltan todo el tiempo, por lo menos a mí me faltan todo el tiempo. Te mando un beso grande, muchísimas gracias. Muchas gracias, chao. Hasta luego. Bueno, la pensábamos con Rita Segato, en instantes nada más lo vamos a hacer con Jorge Alemán. Lo que estamos haciendo es pensar la pandemia. No hay ninguna duda de que hay lógicas, hay estrategias de dominación, están las fisuras y las crisis del sistema y están también los peligros. Yo creo que estamos todos ocupadísimos en tratar de superarla, en pensar cómo vamos a salir, pero me asusta mucho más que no pensemos en por qué llegamos a la pandemia. Bueno, como un desastre. Esto es un desastre porque el capitalismo se caracteriza por predecir las catástrofes, pero no las puede impedir. Esto hace años que estaba previsto. Ha sido la solidaridad ciudadana. Durante los meses más duros del virus, en España los neoliberales estaban escondidos. La mano invisible del mercado no la vimos. Debería estar de vacaciones o se debió fugar de España. Y todo el mundo acudía al Estado, a los trabajadores esenciales y a los servicios públicos para que dieran la cara en los momentos más difíciles. Pero por supuesto que hay oportunidades y esas oportunidades se abren a nuestro alrededor y conforman en este caso un desafío que tenemos que aceptar. Y lo que me asusta, me aterra, me da mucho miedo es que pensemos solamente en que queremos volver a la normalidad, pero como dice Naomi Klein, esa normalidad a la que queremos volver era la crisis. Entonces queremos volver otra vez a estar en crisis, porque mientras dejemos de amenazar a la naturaleza, expoliarla, violarla, someterla a las decisiones de la economía, al extractivismo, mientras sigamos en la tendencia de matar el planeta, los humanos vamos a quedar solamente como pasto de los virus. Eso es lo que, por un lado, podemos llamar una voluntad de poder, la capacidad que tiene el capitalismo de reproducirse a través de las catástrofes. Pero a la vez, esta catástrofe en particular, que no la habíamos vivido nunca, no la pueden dominar. La voluntad de poder, por ahora, no puede con ella. El oficio político de contar muertos es un oficio miserable, pero es muy peligroso,
porque resulta que, por ejemplo, donde ha habido el pico de muertos, de ancianos muertos en residencias que eran públicas y que se malvendieron a gestores privados, que en muchos casos han tenido como poco terribles negligencias, resulta que es la Comunidad de Madrid gobernada por las derechas. Bueno, ¿cuántos temas para charlar con quien ya es un amigo de la casa permanentemente, como es Jorge Alemán? Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Julián. Muchas gracias por la palabra amigo. Es recíproco. Bueno, muchísimas gracias. Jorge, mira, la verdad es una página en blanco la que te quiero ofrecer. ¿Cuál es la lectura que estás haciendo de este momento? En la Argentina hoy, una nueva movilización que se llama 26A, que se llamó 26A, en contra, en principio, de lo que se denomina la reforma judicial. Pero hubo una hace algunos días también, ya marcando oposiciones a distintas cosas, ¿no? Y no hay un solo común denominador. Esto es lo que quiero marcarte. ¿Qué estás pensando con respecto a esto? Bueno, ha aparecido un fenómeno que tal vez se corresponda con los signos de un cierto derrumbe civilizatorio, que es la emergencia del fenómeno delirante. Es decir, hay un montón de personas que mantienen una relación paranoica con la realidad porque se sienten manipuladas, manejadas y porque incluso llegan a negar cualquier tipo de evidencias. Pueden estar las calles llenas de cadáveres mañana y van a seguir diciendo que el coronavirus no existe o que es una patraña de los poderes o que es una forma de imposición o de control. Esta es una novedad, la manera en que el delirio, no en un sentido clínico, la estructuración paranoica de ese delirio, la versión conspirativa paranoica de ese delirio ha tomado forma en un innumerable sector de las poblaciones mundiales y que tiene que ver con el hecho de que el capitalismo ha desgastado, ha destruido los puntos de anclaje simbólicos. Hay un montón de sujetos flotantes que no tienen dónde apoyarse para leer la historia, no tienen ni una interpretación del pasado, ni una proyección del futuro, ni lo que Kant llamaba el uso público de la razón. No hay ninguna posibilidad de discernimiento y por lo tanto se delira. Luego, esa articulación delirante no es inocente, porque en efecto nunca es progresista, ni está en el campo nacional y popular, ni está... Siempre hay algo que la vehiculiza hacia las ultraderechas, es decir, la ultraderecha, la derecha ultraderechizada, digamos, sí. Es la de la Argentina también, ¿no? Es el receptáculo megalómano de todo esto, es decir, hay una extraña, digamos, es algo más profundo que los aparatos ideológicos estudiados clásicamente, ¿no? Porque hay una extraña complicidad o connivencia entre estos sectores delirantes que se han constituido en un rechazo de lo político, comenzó en los años 80 del siglo pasado, pero que ahora tomó esta forma conspirativa delirante, y también la emergencia de una derecha que ya no es más la oposición. Es decir, que no funciona como un adversario político, porque no se reconoce en una dialéctica en donde existe el reconocimiento mutuo entre la oposición y el oficialismo. Esto siempre implicaba una instancia superior, tanto al oficialismo y a la oposición, que era la democracia total. Ahora, como eso también cruje y se rompe, esta novedad adquiere una peligrosidad. Yo creo que no fue casual hoy tu recuerdo de un libro vinculado con lo que fue el nacionalsocialismo, porque, como decía Marx en uno de sus textos, la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Y en efecto no hay nada que nos indique que vayamos hacia algo como el nacionalsocialismo, ni nada semejante, pero sí, cada vez más a mí me interesa pensar cómo fueron generadas esas cosas que después para todo el mundo fueron extravíos, arrebatos de la razón, movimientos irracionales, pero que tenían finalmente un núcleo que tuvo un punto de partida siempre muy específico, muy particular y que comprometió a muchísima gente.
Jorge, en gran medida hay una dirigencia, ¿te parece a vos, que apela a la herramienta del odio para tratar en todo caso, de convocar y para tratar de encantar a aquellos que en algún momento coincidieron en alguna de las ideas? ¿Se apela al odio, se apela también a la violencia, te parece? Incluso en términos Sí, se retóricos. apela, pero lo interesante, sí. Estoy absolutamente de acuerdo, pero ¿por qué es tan fácil transmitirlo, no? Es verdad que en la estructura misma del capitalismo hay un rechazo del amor por lo común, y esa dirigencia no tiene ningún amor por lo común. Es decir, la idea de comunidad no está incorporada simbólicamente y por lo tanto ese odio se vuelve muy efectivo. Pero lo que me parece muy interesante ahí es ese movimiento circular entre ese odio que la dirigencia trata de promover, que también tiene algo de delirante, porque la verdad que tener a un expresidente de vacaciones y la gente arriesgando su salud en la calle muestra que el cuadro como tal es insólito. Es desde cualquier perspectiva anterior y clásica, es un cuadro absolutamente que linda, confina con el absurdo, pero sin embargo está operando y es vigente. Entonces lo que me interesa ahí es cómo ese odio logra propalarse de una manera tan eficaz en sectores sociales además muy heterogéneos, porque ya no podemos decir, bueno, se trata del odio oligárquico a los sectores populares, o del odio oligárquico al peronismo, o a los movimientos nacionales y populares. Si observamos los materiales que ustedes mismos trabajan, vemos la composición heterogénea, minoritaria por ahora, pero heterogénea, ¿no? Donde incluso hay personas que se las ve que tienen una condición humilde o trabajadora y que sin embargo están convencidas, sin saber exactamente ni de qué reforma judicial se está hablando, ni de qué se está tratando, sin embargo ponen en acto un gran desprecio, un gran acto de odio, un rechazo absoluto justamente a todo aquello que quiso mostrar en su día o que quiere mostrar actualmente la posibilidad de transformar las cosas. Esto parece despertar un gran odio. Y digamos, hay una pregunta que yo habitualmente te hago y quiero ver si cambiaste de opinión o seguís en lo mismo, que es cómo imaginás que salimos de acá, ¿no? Se supone que estamos en un momento a todas luces irrepetible, inédito, que tendría que abrirnos la posibilidad de construir algo distinto a lo que nos trajo hasta acá. ¿Vos pensás que eso va a pasar o volvemos nuevamente a las viejas recetas? Todos los periodos históricos tienen su propia especificidad. La pandemia es un nuevo tipo de espejo, la condición humana se ve reflejada desde una nueva perspectiva, en un nuevo lugar, se ha confrontado una nueva imagen de sí misma. Ahora, Marx mismo lo recordaba en uno de sus manuscritos, ¿no? Porque si las transformaciones históricas habían sido tan importantes, nos seguía seduciendo la tragedia griega. Hay que ver qué pasa con la condición humana, cuál de las constantes, porque es verdad que la historia va transformando sociológica y antropológicamente a los sujetos, pero también hay constantes en los sujetos. Por ejemplo, el odio que acabas de nombrar no es un invento del capitalismo. La pasión por matar tampoco. El deseo de autodestruirse tampoco. Entonces, ahí tendremos que ver, porque nunca podemos captar un fenómeno histórico si no vemos, por un lado, el orden de dominación y por otro lado, al sujeto. Y en el sujeto hay constantes. Y en esta pandemia habrá que ver. Por ahora deja mucho que desear. Es decir, los que auguraban que iba a haber una, vamos a decir, transformación ética o un nuevo tipo de solidaridad o un nuevo tipo de efecto de comprensión distinta de lo social, esto no está dando buenas señales. Lo que hay es mucho temor, no sé qué va a pasar con los inmigrantes, no sé qué va a pasar con los refugiados, no sé lo que va a pasar con las desigualdades. La vacuna, en vez de ser una vacuna en común, es un campeonato mundial de vacunas. El famoso plan Marshall que se iba a implementar en Europa se cayó, el Fondo Común Europeo también se cayó. Entonces, bueno, habrá que ver. Recién, digamos, estamos en un momento que tendría que ver con el momento de comprender.
no con el tiempo de concluir. No es fácil concluir con respecto a esto. ¿Y qué rol le corresponde a las dirigencias políticas? ¿Ves que en estas circunstancias aquellos que descreían de la herramienta de la política hoy entienden que ese papel, junto con el rol del Estado hacia adelante, tiene un lugar mucho más protagónico? Digo, ¿el Estado se muestra hoy una herramienta eficaz para tratar de controlar los daños que está generando esta pandemia? Yo espero que sí, porque nosotros hemos tenido la suerte, la enorme oportunidad de encontrarnos con una dirigencia política en Argentina que trata de no perder la cabeza, de mantener, vamos a decir, de mantener una responsabilidad. Sí. Ya el hecho de que más que buscarse grandes declaraciones o reconocerse en convicciones bellísimas, prima una ética de la responsabilidad, y eso a mí me parece que es la mejor señal que se puede dar. Es en este instante decisivo mostrar que se actúa con responsabilidad, ¿no? Y el gobierno argentino, en este caso, más allá de las limitaciones y críticas y de las tensiones internas que cualquier gobierno bajo el capitalismo puede tener, muestra una gran responsabilidad. Jorge, un poco me recordás algo que pasó esta semana, que es la declaración del expresidente Eduardo Duhalde, donde lo que de alguna manera terminó consignando es: yo no sé si el año que viene va a haber elecciones, si no se llega a un consenso sobre la forma de hacer las cosas, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está haciendo este gobierno, no siendo crítico, generando tensión, pero sobre todo poniendo la figura del golpe de Estado. Sí, bueno, yo escribí días pasados en un periódico argentino la técnica del golpe neoliberal, que no es el golpe militar clásico ni el Estado clásico. Yo creo que hay varios factores, ¿no? Duhalde, por un lado, forma parte de este espectro delirante. Por otro lado, él se debe sentir un poco relegado y me parece que el que se imagina como mediador de ese golpe militar es él mismo. Es decir, él se proyecta a sí mismo como la persona que podría articular un gran pacto nacional comandado por las Fuerzas Armadas. Es delirante, pero me parece que solo así se puede, vamos a decir, dar cuenta de lo que ha sido capaz de decir. Y luego está el aspecto fascista del personaje. Recuerdo hace un tiempo atrás, cuando él comentó, en la época que gobernaba Cristina, la presencia de banderas foráneas en la Plaza de Mayo. Es una expresión muy característica de la dictadura militar. Así que yo creo que él se imaginó a sí mismo como el mediador entre las Fuerzas Armadas y todos estos sectores de la oposición frente a un gobierno que a él no le gusta, y además fue el modo de volver a un cierto protagonismo que en este momento no tiene. Por último, la verdad que te agradezco muchísimo este contacto con nosotros, siempre es un gusto. Preguntarte cómo estás viendo la dirigencia allí en España. Son un espejo prácticamente de lo que pasa en la Argentina, sobre todo en materia de lo que son las decisiones y las políticas que se adoptan desde la izquierda, ¿no? De lo que se llama la izquierda socialista. Sí. Digo, ¿qué está pasando con eso allá? Está un poco más complicado que en la Argentina en ese punto de vista, porque el gobierno primero tiene, Podemos es como Cristina Kirchner en Argentina. Hay una obsesión de la derecha ultraderechizada, esta expresión porque creo que la frontera se ha disuelto, en expulsar a Podemos de la coalición. Es decir, hacen todos los días operaciones con respecto a eso, a pesar de que Podemos ha sufrido un enorme desgaste y ya no tiene el empuje inicial que lo constituyó. Y luego hay muchos elementos, el impuesto a las grandes fortunas, los deberes de la memoria histórica, muchos aspectos que no se han podido asumir. Es decir, hay un problema muy serio con la potencia histórica que siguen viendo las derechas en España. Luego hay un lío tremendo con las comunidades. Luego la Comunidad de Madrid
es nefasta, porque ahí sí gobierna la derecha. A mi juicio tendría que volver a intervenir el gobierno nacional en el asunto, porque Madrid está ya de nuevo en el mismo caos que estaba al comienzo de la pandemia. Recordemos que en Madrid hay aproximadamente cerca de 30.000 muertos ya. Y vos, nos quedan 30 segundos, pero no quiero dejar de preguntarte esto. ¿Pensás que hay una responsabilidad de la dirigencia política, en este caso madrileña, por estos fallecimientos que vos estás marcando? Totalmente. Bueno, no. Primero, en 30 segundos te digo que es la responsabilidad política del gobierno anterior de todos los recortes. Es decir, los europeos tienen que, siempre piensan en el populismo latinoamericano, pero tendrían que entender de una buena vez las secuelas que el propio neoliberalismo ya ha dejado en los estados europeos, sobre todo en los estados del sur de Europa, que se han revelado en una fragilidad terrible con respecto a este episodio terrible de la pandemia. Es decir, y luego, como en Madrid sigue gobernando la misma fuerza política anterior, la del Partido Popular, la verdad es que ha habido una cadena de desaciertos muy serio. Jorge Alemán, la verdad te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Un placer como siempre. Bueno, nosotros nos despedimos, nos reencontramos, si le parece bien, el próximo miércoles a las 11 de la noche aquí en C5N. Muchísimas gracias. La aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Resolvé todas tus comidas con los mejores productos al mejor precio. Accede a www.costumbresdigital.com.ar y disfruta de una nueva forma de ahorrar.